Vamos a seguir hablando del reconocimiento en un área diferente. Lo hemos titulado Los códigos del reconocimiento de los que luchan para salvación. También hay algo que ustedes y yo tenemos que tener claro de este título, ¿verdad? De que la salvación, la Biblia claramente lo muestra, ¿verdad? No es por obras. Amén. O sea, dando a entender de que no hay cosa alguna de que ustedes y yo podamos hacer para merecer ser salvos. Amén. Pero acá, por eso es que quiero explicarles esto, porque pareciera como contradictorio, ¿verdad? Porque si se supone que la salvación no es por obra, entonces se supone, pues es una suposición, ¿verdad? Que yo pues no debería de hacer nada para ser salvo, sino bastaría la muerte de Jesús en la cruz, el haberle abierto mi corazón fuera todo lo que yo necesitaría para ser salvo. Mas sin embargo, ustedes y yo hemos entendido de que existe la palabra, yo lo voy a mencionar como palabra, ¿verdad? Impío. Existe también la palabra apóstata. ¿Y de dónde vienen esas palabras? Si se supone de que todo lo que yo necesito es abrirle mi corazón al Señor, reconocer mi condición, y eso es todo lo que necesito para ser salvo. Entonces, ¿de dónde viene, repito, la palabra impío o la palabra apóstata? Pues exactamente viene de esto, de gente que le abrió su corazón al Señor, reconoció su condición, se convirtieron en gente piadosa, que lo contrario es ser impío, ¿verdad? Pero luego negaron la salvación por medio de sus obras, la rechazaron y se convirtieron en impíos. Y cuando hablamos del apóstata, ahí está el caso del apóstol Pedro y el apóstol Judas, ¿verdad? Que los dos apostataron. ¿Cuál fue la diferencia? De que una es apostasía reversible, la del apóstol Pedro, ¿verdad? Que él negó al Señor, esa es la apostasía, o sea, para poder negarlo, pues tuvo que haber estado con él, tuvo que haberlo conocido y reconocido, pero luego él aceptó, reconoció su condición y volvió, o sea, apostató, pero fue una apostasía reversible que podía cambiar. Judas hizo lo mismo, negó al Señor, pero su apostasía fue irreversible. ¿Por qué? Porque aunque la Biblia muestra que Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, él no quiso. Entonces se convirtió en un apóstata. Entonces por eso el tema, ¿verdad? Los códigos del reconocimiento de los que luchan para salvación. Porque no me basta reconocer al Señor como mi Dios, no me basta reconocer una condición de pecador, sino ahora que yo ya soy salvo, porque no es que vaya a ser salvo, ya soy salvo. Pero ¿qué tengo que hacer para permanecer en esa salvación? Luchar. Porque este fue el problema, ¿verdad? Que le pasó. En este caso podemos hablar de Caín, de la misma Jezabel, podemos hablar de Judas, que en su momento pues no lucharon. Recordemos a Caín, por ejemplo, el Señor le dice: ¿por qué está mudado tu semblante? Si bien hicieres, ¿acaso no serás enaltecido? También lo que le está diciendo. Pero más sin embargo, él le pregunta después: ¿dónde está tu hermano? No sé. Y hay algunas versiones que así lo dicen: ¿acaso soy yo su niñera? Y él ya sabía que lo acababa de matar, y le dice el Señor: no sé. La misma Biblia dice que a Jezabel, imagínense qué potestad estamos hablando, y la Biblia dice que Dios le dio oportunidad de arrepentirse, pero no quiso. ¿Y qué hubieran pasado si Jezabel se arrepiente? La salva, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si Caín reconoce su error? Lo salva también. ¿Y qué hubiera pasado si cuando Judas, dice la Biblia que Judas sintió remordimiento, hubiera dejado que la obra del Espíritu Santo lo redarguyera y se arrepintiera? Lo salva también. Pero ¿qué pasó en el caso de estos tres? Podemos hablar de Saúl, para agregar un cuarto también. Ninguno de los cuatro permitieron el ser salvos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente dejaron de luchar. Entonces, cuando le ponemos a este tema los códigos, recuérdense que ya hablamos de los códigos del reconocimiento, o como yo les dije, bien le hubiéramos podido poner aquel tema, los códigos los códigos de las ovejas que Dios reconoce. Pues esto es lo mismo. ¿Por qué? Porque en aquel tema vimos 7 citas en las cuales pues la Biblia habla
acerca del reconocimiento que Dios tiene para con sus ovejas. En este tema el día de hoy vamos a empezar a ver también 7 citas, pero las 7 citas que vamos a ver no son tanto citas que hablen de reconocimiento, pero sí hablan de la lucha. Amén. Y ahí se van a dar cuenta ustedes de que el reconocimiento y la lucha, podemos decirlo así, van de la mano. Por eso el tema, ¿verdad? Los códigos del reconocimiento de los que luchan para salvación. O sea, no todos los que son parte, ¿verdad? Digámoslo así, de una iglesia, pues van a ser salvos. Sino se tienen que tener ciertos códigos, ciertas características. Este es el mismo significado del tema anterior, ¿verdad? ¿Y cuál es una de las características? En este caso, que se podría decir es la principal, pero se lucha de 7 formas diferentes. El luchar, ¿para qué? Para ser salvos. Amén. Entonces, ahí espero me haya dado a entender con esta breve explicación de que aunque la salvación no es por obras, o sea, sí hay algo que yo necesito hacer. Escuchen, no para ser salvo, sino para permanecer en esa salvación. ¿Por qué? Porque salvos ya somos. ¿Desde qué momento somos salvos? Desde que reconocimos al Señor como nuestro Dios y desde que reconocimos nuestros errores, nuestros pecados. Ahí ya entra la obra de salvación y pues somos salvos. Amén. En este momento ustedes y yo somos salvos. Otra cosa es el arrebatamiento, ¿verdad? Pero en este momento somos salvos. Pero ¿qué tengo que yo continuar haciendo para permanecer en esa salvación? Ojo, que no estoy diciendo para ser salvo, ¿verdad? Porque salvos ya somos. Pero ¿qué tengo que hacer yo para permanecer en esa salvación? Luchar. Amén. Y vamos a empezar a ver el día de hoy. Bueno, son 7, repito, ¿verdad? Pero hoy vamos a empezar a ver algunas, si el Señor nos lo permite, cosas, digámoslo así, que yo tengo que hacer para permanecer. Y la primordial, pues es luchar, pero se lucha de diferentes formas. Amén. Entonces acá vamos a mencionar una vez más este significado, ¿verdad? De la palabra código. Dice que es un sistema de signos y de reglas que permite formular, y esto es lo que a mí más me llama la atención, comprender mensajes. Lógicamente, si es un código, son mensajes pues secretos, ¿verdad? Mensajes ocultos, mensajes que no son para todas las personas. Ustedes se recuerdan, el apóstol Juan nos ha estado hablando acerca de la cita en el libro de Génesis, en donde José se va a dar a conocer a sus hermanos, pero dice ahí la Biblia que sacó a los egipcios. Y hay una versión que dice para el reconocimiento mutuo. O sea, José se iba a dar a conocer a sus hermanos y los hermanos lo iban a reconocer a él. Por eso hablamos de esto, de los códigos que simple y sencillamente no son para cualquiera. En este caso, como estamos hablando de los códigos del reconocimiento de los que luchan para salvación, entonces podemos desde ya ir entendiendo de quiénes son aquellos de que, pues según lo que la Biblia dice, ahorita ya vamos a poner las bases bíblicas, pues que corren el riesgo, como Judas, como Saúl, como Caín o como Jezabel, de no ser salvos, aquellos que dejaron de luchar. Amén. Hay momentos en la vida, probablemente nos haya pasado, en los que simple y sencillamente por diferentes situaciones uno no tiene ánimo de luchar, uno no tiene ánimos de continuar, no tiene ganas, simple y sencillamente quiere desahuciarse. Lo delicado de esto es, como lo vamos a empezar a ver ya con bases bíblicas, es de que se corre el riesgo de dejar la salvación, de hacer a un lado la salvación. Y esto es bien delicado porque, miren, voy a decirlo así, espero me dé a entender. Bueno, es que no es bueno, pero lo voy a decir así. Qué bueno fuera, pero repito, no es bueno, pero lo quiero decir así, de que yo dejo de luchar y simple y sencillamente no soy salvo. Repito, no es bueno lo que estoy diciendo, pero quiero poner el ejemplo así. O sea, fuera sencillo, digámoslo así, de que simple y sencillamente dejo de luchar, bueno, y se acabó, no soy salvo y punto. Pero lo delicado de esto es de que no solamente si uno deja de luchar, deja de ser salvo, sino que se puede convertir en impío y en apóstata. Entonces por eso les digo, no es bueno lo que estoy diciendo de que qué bueno fuera, ¿verdad? Que dejo de luchar y solo no soy salvo. No. Esa es solamente la mitad. La otra mitad, pues me convierto en impío o en apóstata.
O sea, ahí ya la cosa se pone más delicada. ¿Por qué? Porque no solamente voy a dejar de ser salvo, sino que me voy a ir en contra de lo que Dios ha establecido. Y como consecuencia me convierto en un enemigo. Por eso el tema, ¿verdad? Repito, porque para mí es muy importante, los códigos del reconocimiento de los que luchan para salvación. Lo tremendo de esto, y lo vamos a ver, yo creo que eso sí nos va a dar tiempo verlo, es de que si está hablando de los que luchan para salvación, ustedes y yo, literalmente, físicamente hablando, no estamos locos como para luchar en contra de nosotros mismos. Por eso digo físicamente. Otra cosa es almáticamente, ¿verdad? Que a veces, como lo dice la Biblia, Dios pone el querer y el hacer, pero el apóstol Pablo decía, pero lo bueno que yo quiero hacer, no lo hago, o no lo puedo, o me cuesta hacerlo. Por eso no estoy hablando almáticamente, sino físicamente. Por ejemplo, ustedes y yo podemos enojarnos con alguna persona, y yo no voy a rematar pegándome a mí, maltratándome a mí, porque estoy enojado con el otro. Antes bien nos dan ganas probablemente de rematar con el otro, pero con nosotros no, es ilógico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque si estamos hablando de una lucha para salvación, o sea, nadie lucha solito. El apóstol Pablo, que era lo que decía, que él sometía, luchaba en contra de su cuerpo, de su carne, porque él había detectado que en sus miembros había una ley que lo llevaba a hacer lo que no quería. Entonces luchaba, pero no era una lucha para salvación, amén, sino que en contra de él. ¿Para qué? Para no perderse, amén. Ahora bien, cuando hablamos de esto, de esta lucha que yo quiero mencionarle, es de que si es una lucha, entonces ¿qué nos demuestra esto? De que hay enemigos, de que hay contrincantes, y vamos a mencionar algunos de ellos, pero primero coloquemos las bases bíblicas. La cita bíblica es Lucas capítulo 13 versículos 22 al 25. Aquí nada más tenemos 2 versículos, pero digo acá Lucas capítulo 13 versículo 22 al 25. Pongámosle atención. ¿Por qué? Porque aquí, en el versículo 23, como ven ustedes, está resaltado en otro color. Es la mitad. Y en las citas que siguen, ahí está en el versículo 24. Ahí se complementa el porqué del título. Bueno, también en el 25 se complementa el porqué del título que le hemos puesto al tema, ¿verdad? Entonces, Lucas 13, 22 al 25 dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando. Mientras proseguía camino a Jerusalén, escuchen, aquí viene ya la primer clave de por qué el título. Y alguien le dijo: Señor, ven ustedes que esa frase está en medio de signos de interrogación. ¿Son pocos los que se salvan? Entonces, ¿de qué está hablando ahí? De salvación. ¿Por qué? Porque le están haciendo una pregunta acerca de la salvación. Claramente está escrito: son pocos los que se salvan. Y escuchen cuál fue, o lean cuál fue la respuesta. Y el Señor les dijo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Son pocos los que se salvan? Parafraseémosla. ¿Son muchos los que se salvan? Señor, ¿cualquiera puede salvarse? Y claramente lo leímos ahí. Y Él les dijo. ¿Qué fue lo que les dijo? Aquí está la respuesta de lo que él, de la pregunta que le hacen. Luchad. Otras versiones dicen esfuércense, pero esta dice luchen. ¿Por qué dice? Por entrar por la puerta estrecha. Pues os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Pero detengámonos un momento ahí. ¿Por qué él dio esta respuesta? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Son pocos los que se salvan? ¿Y qué responde él? Solo en el versículo 24 estamos ahorita. Muchos tratarán de entrar. Entren por la puerta, luchen por entrar por la puerta estrecha. Ahora mi pregunta es: ¿y cuál es esa puerta estrecha que él dice? ¿Son pocos los que se salvan? Y él les dice: esfuércense, lúchense por entrar. Pero ¿cuál es la puerta? La salvación. Porque la pregunta que le dicen: ¿son pocos los que se salvan? Y la respuesta que él da, él dice: luchad por entrar por la puerta, vamos a decirlo así, de salvación.
dando a entender que la puerta hacia la salvación es estrecha, es angosta. Y luego dice ahí, porque os digo que muchos tratarán de entrar. ¿Y qué dice? Y no podrán. Yo creo que ya esta pregunta ya me la pueden responder. ¿Por qué no podrán si trataron de entrar? Exacto, muy bien. ¿Por qué dejaron de luchar? O sea, muchos, la Biblia habla de que muchos son los escogidos, muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero los que están con Él dice que son fieles. Entonces, dentro de los llamados, ahí dice claramente, muchos van a tratar de entrar. Pero claramente dice acá, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán, dando a entender de que probablemente los que logren entrar van a ser pocos o van a ser solamente los fieles. Porque la Biblia también dice que dentro del grupo de los pocos, aún a ellos, si fuera posible, el enemigo los va a engañar. Entonces, ¿qué pasó con ese montón, con esos muchos que intentaron entrar, pero no pudieron? Dejaron de luchar. ¿Qué pasó con los pocos que probablemente también intentaron entrar y no pudieron? Por lo que la Biblia dice, ¿verdad? Que aún del grupo de los pocos, el enemigo los va a engañar. Probablemente lo mismo, más de algo. Acuérdense que la Biblia habla del engaño, por ejemplo, uno de los engaños, el engaño de las riquezas. Probablemente se fueron detrás de las riquezas. Pero ¿quiénes serán los que van a lograr entrar por esta puerta de salvación? Los fieles, los que en medio de todo y cualquier adversidad, pues lograron entrar, permanecieron fieles. Miren, esto pues, miren, yo creo esto, mis amadas hermanas. Yo sé que el Señor pues va a ir aumentando el grupo. ¿Por qué? Porque ya con esta creo que es ya ni me acuerdo. De la reunión de la tercera. No. Tercera o cuarta iglesia, no sé, no recuerdo bien, que yo... bueno, y les he logrado abrir. Y siempre el grupo ha crecido. Y la cuarta es. Entonces les digo, no me preocupo. Pero por algo el Señor permite que estemos todos nosotros. Yo les quiero decir esto. Le voy a poner los desahuciados y que por algo a lo que nosotros mismos pues decidimos meternos, dejemos de luchar. Si nosotros mismos decidimos meternos, entonces, si decidimos meternos, entonces luchemos. Amén. Y a su tiempo, yo como se los decía, yo creo que ya no es de que vaya a ser, sino yo creo que ya hemos logrado cosas que muchas personas que viven acá no las han logrado. Y nosotros ya las logramos. Y si apenas esto es nuestro principio, ¿qué va a pasar cuando ya tengamos cierto proceso, cierto recorrido? Bueno, el Señor sabrá, ¿verdad? Entonces nada más quería comentarles eso para que no nos desanimemos y que permanezcamos en la lucha. Esa es la clave de esto, porque miren lo que sigue. Leamos el versículo 25, dice: después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera comencéis a llamar a la puerta, acuérdense que claramente dice, luchad por entrar por la puerta estrecha. Ahí está hablando de una puerta, y aquí sigue hablando de la misma puerta, diciendo, Señor, dice, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Luego lo que la Biblia dice es, llega hasta, no os conozco. No sé de dónde sois, no os conozco. Y yo le agregué, porque es parte de la palabra griega, ¿verdad? Esa palabra, conozco, en griego es la palabra eido. ¿Y qué significa eso? Reconozco. Entonces, ¿qué les está diciendo el Señor ahí a esos que no se esforzaron, que no lucharon por entrar a esa puerta de la salvación? Les dice ahí, no sé de dónde sois. Y luego, ¿qué dice? No os conozco. Bien, ayer, por ejemplo, cuando íbamos en el taxi, ¿verdad? Para Poás, el piloto me empezó a hablar y luego me dice, ustedes no son de aquí, ¿verdad? Sí, no somos de aquí, somos de Guatemala. Ah, bien que identificó que no éramos de acá, o sea, por así decirlo. No sé de dónde son, no los conozco. ¿Por qué? Porque ni nosotros lo conocemos, ni a nosotros, y no somos de aquí. Pero repito, pero identificó. ¿Y qué es lo que dice el Señor acá? Yo no sé de dónde son, no los conozco. Y la palabra, repito, la palabra griega es
he ido y significa reconozco. Entonces, ¿qué les está diciendo el Señor? No los reconozco. Por eso vuelvo a mencionar el título: los códigos del reconocimiento de los que luchan para salvación. Yo les hago una pregunta y creo que ya conforme vamos explicando el tema ya me pueden responder esto. ¿Por qué el Señor no los reconoció? No lucharon. Porque dejaron de luchar. Como consecuencia de que no lucharon, rechazaron la salvación. No entraron por la puerta estrecha, que es la puerta de la salvación. Y claramente lo dice ahí. Y cuando el padre de familia, o sea, entiéndase él, cierra la puerta de la salvación, porque va a haber un tiempo en el que la Biblia nos muestra, ¿verdad?, en que muchos, dice aún, desearán morir y no podrán. La muerte, dice, huirá de ellos. Entonces imagínense qué tremendo que la gente deseando morirse y que la muerte les huya, cuando en la actualidad la muerte sabe, al igual que Satanás, que le queda poco tiempo y andan trabajando, matando a muchas personas. Pero aquí la clave en dónde está entonces, en que nosotros tenemos que luchar, no importa cuál sea la situación, tenemos que continuar luchando. Amén. Y como en el comentario que les hacía, ¿verdad?, no estamos así como estamos porque estemos oprimidos, porque estemos esclavizados, porque estemos como sin salvación. Estamos porque lo queremos. Y a veces hasta deleite encuentra uno en ciertas cosas de cómo Dios va obrando. Amén. Pero acá esto es muy importante. Entonces pregunto, ¿verdad? Ya me di a entender por qué le puse ese tema. Porque hay gente que deja de luchar. Y si deja de luchar, entonces no tiene los códigos. Y al no tener esos códigos, ¿qué es lo que va a pasar? No los conozco. No sé de dónde son. Amén. Mas sin embargo, yo creo que a nosotros, pues sí, el Señor tiene que llegar a reconocernos, ¿verdad? Vean, esta otra versión me llamó a mí mucho la atención. Es la misma versión, la misma cita de acá, Lucas 13:25, pero es otra versión. En esta dice: no sé de dónde sois, no os conozco. En otras palabras, ¿qué les está diciendo? No los reconozco. ¿Por qué no los reconoció? Porque no lucharon para entrar por la puerta que conduce a la salvación. Amén. Pero escuchen esta otra cita que dice, bueno, es la misma, repito, pero otra versión dice: porque una vez que el jefe de la casa haya cerrado la puerta, recuérdense que es la puerta de la salvación, ¿verdad?, será demasiado tarde, dice. Incluso si te paras afuera llamando, rogando por entrar, diciendo: Señor, Señor, ábrenos la puerta, Él te dirá: no sé quién eres. Y vean qué tremendo cómo le dice: no eres parte de mi familia. Yo creo que nosotros, ¿verdad?, tal vez físicamente no nos estemos viendo, pero si escuchamos la voz de alguno de nuestros familiares, ahí está, solo al escuchar la voz. Tal vez alguien, por ejemplo, la famosa frase, ¿verdad?, de que uno llega y toca la puerta y nos preguntan de adentro: ¿quién? Y nosotros respondemos: yo. O sea, ese yo muchas veces se identifica y uno logra saber por qué, porque uno es parte de la familia. Pero si un desconocido viene y nos dice yo, ¿qué preguntamos? ¿Quién yo? ¿Por qué? Porque no reconocemos la voz. Y acá básicamente está pasando lo mismo, ¿verdad? El Señor dice: no sé quién eres, no eres parte de mi familia. Y como recuérdense que de lo que estamos hablando es luchar, entonces prácticamente, ¿por qué el Señor dice eso? No eres parte de mi familia. ¿Por qué se dejó de luchar? Amén. Ahora vean esto. Ese cuadrito que ustedes ven ahí es básicamente lo mismo que dice acá: no eres parte de mi familia, no sé de dónde sois, no os conozco. Encontré otras versiones, como pueden ver ahí, son 6, 7, 8 versiones de que lo dicen un poco diferente. Pero al escudriñar la diferencia entre cada una de ellas, lo que está en verde, lo que está con otros colores, es lo que las citas bíblicas dicen.
pero lo que está en verde es lo que acontece. La razón por la cual, perdónenme, voy a regresar, por la cual les dicen, no eres parte de mi familia. Amén. Entonces, esto es bien delicado, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque es que no es nada más de decir que somos cristianos, sino es que, como lo vemos ahí en esta, tenemos que ser parte de, es el Señor el que está hablando, de su familia. Y recuérdense que en alguna oportunidad dice la Biblia que estaba Jesús predicando, ¿verdad? Y le llegan a decir, Jesús, tu madre y tus hermanos están allá afuera. Él estaba predicando. O sea, imagínense como ahorita, ¿verdad? Estoy yo predicando acá y que me vengan a decir, pastor, su mamá y sus hermanos están allá afuera. ¿Cómo lo verían ustedes? Miren, hermanos, hermanas, permítanme, ahorita regreso. ¿Cómo lo verían? Sería algo inapropiado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿en dónde se echa de ver de que somos parte de la familia del Señor? En hacer su voluntad. Y la voluntad de Él, lo acabamos de leer, ¿verdad? Es que nosotros entremos por la puerta estrecha. Pero no solamente se trata de entrar, sino como el punto central del tema es que tenemos que luchar, que tenemos que esforzarnos. O sea, la verdad se los digo, viendo las distancias, ¿verdad? Yo le decía a la pastora, ustedes y las otras hermanas que vienen, es una lucha, es un esfuerzo por estar acá. Y la verdad les digo, eso les cuenta dentro de lo que la Biblia habla acerca de los libros, ¿verdad? Los libros de las memorias, amén. Eso está ahí. Entonces vean, ¿por qué fue que el Señor les dice, según otras versiones, no los conozco, no son parte de mi familia? Porque en otra versión, la primera que está acá, les dice, no sé quién sois, quiénes sois. Y cuando escudriñamos eso, ¿quién es alguien? Si a alguien no se le conoce, pues simple y sencillamente es ¿por qué? Porque no se sabe cuál es su identidad. En el 2014 apareció un hombre allá en Europa. Imagínense ustedes, lástima que no metí la imagen ahí, en donde el hombre tiene cierta edad, yo le calculo tal vez unos entre 30 y 40 años, y nadie le daba trabajo. ¿Por qué? Sorprendentemente él apareció y él no sabía quién era. Lo buscaron dentro de los registros, ¿verdad? Huellas y todo, y nadie sabe quién es, ni de qué nacionalidad es, porque tiene la capacidad de hablar 5 idiomas diferentes. Y cuando él habla, no habla con un acento extranjero, sino habla con el acento de esa nación, como que fuera, por ejemplo, si habla inglés, como es europeo, ¿verdad? Habla el inglés de Europa con el acento. Entonces, cuando alguien lo escucha hablar, se identifica, bueno, por ejemplo, él es inglés, pero también habla otro idioma, como les digo, habla 5, y cuando lo escuchan hablar, creen que es de esa nacionalidad. Pero sorprendentemente, no hay registros de él en ninguna de las 5 naciones. ¿Cómo aparece ahí? Saber, ¿verdad? Entonces, él busca trabajo y nadie le da trabajo. ¿Por qué? Porque no tiene una identidad. O sea, ahí está la persona, entonces no tiene ningún registro. Por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Estamos acá, por eso que nos preguntó el Señor, ustedes no son de acá, ¿verdad? Pues bueno, por la forma de hablar, nos identificó. Pero a la hora de un trámite, lo primero es cédula. No tenemos, pero se dan cuenta que nos aceptan el pasaporte. ¿Por qué? Porque eso es nuestra identidad. Entonces el Señor Jesús le dice a esos, no los conozco, no sé quiénes sois. ¿Por qué? Porque no tenían identidad. Y cuando hablamos nosotros de la identidad nos la dan nuestros padres, la identidad nos la da el nombre que nos colocaron. Amén. Entonces prácticamente el poder llegar a ser sin nombre, sin identidad, ¿cómo va a ser que nos conozcan? Y todavía, como lo dice en esta cita, no eres parte de mi familia. Entonces la identidad que tenía
no era del Señor. Por eso no los conozco. Entonces vuelvo a la carga acá. No se trata nada más de decir que somos cristianos, ¿verdad? Sino se trata de tener una identidad definida. Soy cristiano y como tal, miren, con todo respeto digo esto, ¿verdad? Pero yo creo que a ustedes, cuando alguien las mira, no les pregunta, mire, disculpe, ¿usted es mujer? ¿O sí? ¿Por qué? Porque su identidad pues refleja que ustedes son mujeres. Y no creo que nadie les ande preguntando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen una identidad definida. En el Evangelio es igual. Yo creo que nadie tendría que estarnos preguntando si somos o no somos. ¿Por qué? Porque tenemos una identidad. Amén. Y solamente por el hecho de hablar nos identificamos. Amén. Bueno, avancemos al segundo. Dice, la otra versión dice, no sé de dónde sois vosotros. Vean que no es lo mismo decir, no sé quiénes sois, a decir, no sé de dónde. Amén. ¿De dónde sois vosotros? Y cuando aquí estamos hablando de un lugar, porque le dice de dónde sois, no sé de dónde son. Entonces, ¿de qué les está hablando acá? Que no tenían origen. Algo así como el apóstol Sergio dice, ¿verdad? ¿Qué pata puso ese huevo? A ver, no hay origen. Y nosotros tenemos que tener un origen. Ciertamente, nuestro origen, lamentablemente, ¿verdad? Porque todo ser humano nace así, nace bajo el estigma del pecado, lamentablemente, porque por eso el salmista David decía, en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? Amén. Y aunque hayamos nacido dentro de un matrimonio, el hecho de que mis padres sean cristianos no me garantiza que yo sea salvo. En determinado momento yo tengo que hacer mi confesión de fe, reconocer mi condición y abrir las puertas de mi corazón al Señor, y entonces ahí se sabrá cuál es mi origen. Y nuestro origen pues tiene que ser el Señor. Amén. Por eso regreso acá, le dice, ustedes no son parte de mi familia, porque si lo fueran, estoy parafraseando, ¿verdad? Los conocería, su origen estaría en mi Padre, estaría en Dios. Amén. Mas sin embargo, a esto le dice, no sé de dónde sois, no sé cuál es su origen. Lo sorprendente de esto, mis amados hermanos, de cuando hablamos del origen, es que muchas veces nosotros tampoco sabemos. Por ejemplo, imaginemos, yo les pudiera decir, en cierta forma, les pudiera decir, sé, pero le digo en cierta forma, pero sé en carne propia lo que es ser esto, sin origen. Imagínense ustedes, ¿cómo podrá vivir una persona que nació, pero nunca conoció a sus padres? O sea, nunca. Por eso les digo, en cierta forma, les pudiera decir, puedo decirle, yo sé qué es eso. Pero la verdad, les digo, a mí no me hizo falta. ¿Por qué? Porque como yo fui creciendo, pero ahí estaba mi papi, ¿verdad? Les puedo decir, no. Pero en cierta forma pudiera pensar. Pero alguien que nunca los conoció, alguien que nunca los tuvo. Yo he conocido gente, no sé si ustedes habrán conocido gente, que no sabe ni cuándo es su cumpleaños. ¿Por qué? Porque nunca nadie les dijo. ¿Qué pasa con esto? Un origen. Conocí a otra persona que, este está mejor, ¿va? Celebraba su cumpleaños 2 veces al año. ¿Por qué? Porque alguien le dijo que había nacido una fecha, pero otro le dijo que no, que había nacido otro, no celebraba los 2 días. Por aquí las moscas, ¿verdad? Pero imaginemos, mis amadas hermanas, o sea, ¿cómo nos sentiríamos? Imaginemos, pensemos un momentito, que no sepamos cuándo nacimos. Yo creo que se sentiría tal vez, bueno, aparte de feo, ¿verdad? Como menospreciado, triste, con sentimientos encontrados, nostalgia. ¿Y cuándo voy a celebrar mi cumpleaños? Entonces por eso ve que a esta persona le pusieron otra fecha ahí para que celebrara. Pero después llegó alguien y le dijo la verdad, pues celebra los 2 días. Sin origen. Pero lo tremendo de esto es que, a pesar les digo esto, de que muchas veces nosotros, espiritualmente hablando, no sabemos cuál es nuestro origen, el enemigo sí lo sabe. Porque el enemigo no es omnipresente, pero recuérdense que si algo tiene es que trabaja ordenadamente.
y tiene entidades espirituales, tan así que la Biblia muestra que a veces, según el nivel de autoridad o de vida espiritual que como cristianos manejemos, el enemigo delega ciertas entidades espirituales para que nos estorbe. No para que las estorbe a ustedes, entiendan, sino para que me estorbe a mí. Lo que les puede delegar a ustedes no me va a estorbar a mí, sino a cada uno de nosotros. Por eso la misma Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿De qué? ¿O de quién? De esas huestes o potestades que el mismo enemigo lanza cuando conoce nuestro origen. El problema con esto, mis amadas hermanas, es de que cuando nosotros no conocemos nuestro origen, podemos vivir de una forma acomodada, pensando que quizás estamos bien, cuando en realidad el origen que nosotros tenemos nos debería de llevar a un estilo de vida diferente. Démonos una pensada. Pues es un ejemplo, es un pensamiento, no es cierto, pero es un ejemplo. ¿Qué pasaría? Imaginémonos, vamos a ver si alguien se anima a responderme. Si resulta que alguien nos dice: miren, sus papás no son sus papás, sino su papá y su mamá es un rey allá por Grecia, Costa Rica. Y nos enteramos que es un rey, nos enteramos que es alguien de mucho dinero. Y empezamos a investigar y nos damos cuenta que es cierto. ¿Qué pasaría? Lo primero, probablemente, y yo viviendo y alquilando. ¿Verdad que sí? Yo creo que sí. Lo primero que haríamos es, bueno, el averiguar, ¿verdad? Como le pasó a Kung Fu Panda, ¿va? Que no era su papá el pato. Lo buscamos. Si es cierto, ahí sí ya el Señor conocerá nuestras intenciones. Si lo que queremos es saber nuestro origen, si lo que queremos es saber en realidad quiénes son nuestros padres, o si lo que queremos es la herencia, ya el Señor sabrá. Pero yo creo, mis amadas hermanas, que con esto del origen, cada uno de nosotros tenemos que preguntarle al Señor: Señor, en realidad, ¿qué estaba pasando? Y el Señor puede responderlo: cuando tú me creaste, cuando tú me formaste, o sea, ¿para qué? Recuérdense que la Biblia claramente dice de que una es la gloria del sol, una es la gloria de la luna, una es la gloria de las estrellas, y cada estrella, dice, brilla o tiene gloria propia. Entonces, y la Biblia nos muestra de que esas estrellas somos cada uno de nosotros. Entonces el problema, mis amados hermanos, con esto, de que se deja de luchar para salvación, pues uno se desanima, a veces por cositas insignificantes, como les decía, por cosas que nosotros mismos escogimos, que nadie nos obligó. Pero si supiéramos en realidad cuál es nuestro origen, como decía hermana, a ver, buscaríamos. Y si nuestro origen está en Cristo, entonces a buscarlo. ¿Por qué? Porque escrito está, ¿verdad?, que Él ha hecho de nosotros un reino de reyes y sacerdotes. Entonces este es nuestro origen. Pero bueno, quería contarles algo, pero mejor ya no, porque ya me ha avanzado el tiempo. Aquí hay un vasito de agua. Vean este otro, dice: no os conozco, dice, de dónde sois. Entonces en este punto yo le coloqué acá: sin reconocimiento. El apóstol Sergio ha estado hablando, y el apóstol Juan también, acerca de una pirámide. Bueno, tampoco la traigo acá, gracias. Acerca de una pirámide en donde hay 5 cosas principales y fundamentales de que el ser humano necesita para poder existir y existir bien. No me recuerdo ahorita de las 5, pero al final de la que estamos hablando, y de la que más nos interesa, es que dentro de esas 5 cosas, una de las más vitales es el reconocimiento, de que el ser humano necesita ser reconocido. Pensemos por un momento, nosotros pongámonos ahorita en el papel de padres. ¿Qué pasaría con nuestro corazón si nuestros hijos no nos reconocen? O sea, no, vos no sos mi papá, vos no sos mi mamá.
Probablemente en el momentito nos dé risa, pero ya cuando empecemos a ver sus actitudes de que en realidad nos ha desconocido, creo que nos dolería. Después no solamente nos dolería, sino probablemente, bueno, yo no soy tu papá, entonces lárgate. Por lo mismo, ¿verdad? De estar herido en el corazón, porque si algo ustedes y yo necesitamos tan importante como hasta como el alimento, es el reconocimiento. Ustedes y yo necesitamos ser reconocidos. Imaginemos, pensemos como papás, de que vamos por la calle y nosotros identificamos el que viene ahí, la que viene ahí, ¿es mi hijo o es mi hija? ¿Qué esperan ustedes si lo ven en la calle? Que nos salude, ¿verdad? Y no cualquier saludo sino un saludo, un abrazo, un beso con cariño. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Pero si pasamos enfrente y no nos reconoce, tal vez del pelo, vos hija, y tu mamá, tu tata, porque eso es malcriado. ¿De dónde viene esto? Por la falta de reconocimiento. Literalmente, tal vez ustedes y yo no exigimos que nos reconozcan, pero almáticamente sí tenemos la necesidad de ser reconocidos. Y no estoy hablando acá de un reconocimiento, de un título, ¿verdad? De algo que me estén dando siempre. No, simple y sencillamente con que me respeten. A veces, por ejemplo, yo conozco gente que son pastores, pero alguien viene y no los conoce y le dice, ¿qué tal, hermano? Y se siente ofendido. ¿Por qué? Porque él quiere que le diga pastor. Es que esto es tan así, de que el reconocimiento, repito, es una necesidad tan grande como la necesidad que tenemos de comer. Y ustedes y yo comemos todos los días, y si el reconocimiento así es su necesidad, tenemos necesidad de que nos reconozcan todos los días. ¿Qué nos pasa? Preguntémonos a nosotros mismos cuando hacemos algo bueno y nadie nos lo reconoce. ¿O qué nos pasa cuando hacemos algo bueno? Y en la vida siempre hay personas que a nosotros nos importan más. Que alguien venga y me diga, qué feo eso que usted hizo. Pero si yo no lo conozco, a mí me da igual. Pero a veces yo espero de que alguien que yo amo reconozca lo que yo hice. ¿Y qué pasa si esa persona que yo esperaba que reconociera lo que yo hice me dice, qué feo está eso? Y yo, por ejemplo, a esa mesa que está allá, yo vi que quedó toda torcida. Pues la pastora, qué bonita está, ya yo me sentí reconocido. Y la mesa está toda torcida. Pero como a ella le gustó, yo me sentí contento. Pero que ella venga me hubiera dicho, su mesa está toda fea, toda torcida. Tenía razón, está torcida, pero no me dijo nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me hubiera sentido yo? Ofendido, tal vez, a la desarme y a mala voz. ¿Ya? Todo por el reconocimiento. Amén. Entonces, y aquí a estos el Señor le dice, no os conozco. ¿De dónde sois? O sea, sin reconocimiento. Pero aquí yo creo que ya vamos entendiendo. ¿Por qué no los pudo reconocer? Porque no tenían identidad. Porque no tenían origen. ¿Y por qué no tenían ni identidad ni origen? Porque dejaron de luchar. Porque Él les dijo, esfuércense, luchen por ser salvos. Y lo dejaron de hacer. O sea, buscaron solamente el reconocimiento sin tener origen, sin tener identidad, sin esforzarse. Leía es que de todo el internet, ¿verdad? Pero se los voy a decir. Era un meme. Alguien se acerca y le pregunta a su maestro, le dice, ¿cuál es la clave del éxito? Y quiero ser exitoso. Y le dice el maestro, ¿has visto un atardecer? Sí. ¿Has visto, por ejemplo, un ave comiendo? Sí. ¿Has visto X cosa hermosa? Sí. Por eso no tienes éxito, por ver pura pendejada. Entonces muchas veces queremos reconocimiento, pero no queremos esforzarnos. Nos cuesta un poquito el esforzarnos, la identidad, el origen. Por ejemplo, ¿verdad? Con los instrumentos. Queremos tocar un instrumento, pero ensayar como cuesta. Muy cansado. Hay un hermano que le estoy dando clases allá en el Naranjo. Ay, pastores, cómo me duele la mano. Y cada ratito se queja. Pero ahí va aprendiendo. Y sé que lo va a lograr un día. Amén. Bueno, avancemos. Ya me quedan 10, 15 minutos todavía. ¿Qué dice la otra versión? No sé quiénes sean ustedes.
escuchen lo que le dice, ni de dónde vengan. O sea, no es lo mismo, ¿verdad? De dónde sois a de dónde vengan. Porque nosotros, por ejemplo, somos de Guatemala. Pero ahorita, por ejemplo, el día que íbamos para allá, ¿de dónde vienen? Nos dice el Señor, de Grecia. Íbamos de Grecia, pero somos de Guatemala. O sea, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces dice acá, no sé quiénes sean ustedes, ni de dónde vengan. Yo le coloqué aquí, a este punto, sin casa. ¿Por qué? Porque miren, yo no sé, mis amadas hermanas, pero nosotros podemos ir a cualquier casa. Pero si no es la casa donde habitamos nosotros, ¿cómo nos sentimos? Hay un poquito de limitaciones, hay un poquito tal vez de incomodidad, pero uno en su casa. Así me dijo una hermana ayer, súbanse al carro. No. Yo abrí la puerta, pero vi que el asiento donde nos íbamos a sentar estaba lleno de cosas. Entonces me quedé afuera. Y se hubieran subido, pastor. No, le digo, es que ahí el asiento tiene muchas cosas. Usted agarras como en su casa y tíralas para atrás, ¿no? Y empezó a tirarlo todo literalmente. O sea, yo no lo hubiera hecho, pero ella dice como en su casa. Entonces, esto de la casa, mis amados hermanos, es bien, bien importante. ¿Saben por qué? Porque miren, ahorita viene a mi mente cuando Noemí, su esposo y sus hijos tenían casa. Dice la Biblia que ellos habitaban en Belén. Pero que como es sorprendente porque Belén significa la casa del pan. Pero como no había pan, se fueron de su casa y se fueron a habitar a un lugar llamado Moab. Y en ese lugar llamado Moab se murieron los 3 hombres, el esposo y los 2 hijos. ¿Por qué les pasó esto? Porque tenían un lugar en donde era su casa y se fueron a un lugar en donde no era su casa. Entonces, la casa es algo tan natural, si lo queremos ver así, pero a la vez también es algo tan sobrenatural. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, les digo, ahorita yo la verdad yo ya me acostumbré, salgo por acá y en 15 minutos ya estoy en el centro de Grecia y me vengo por ahí otra vez y ya estoy aquí. Pero cuando yo llego aquí, yo siento literalmente un reposo, siento un descanso. ¿Por qué? Porque llegué a mi casa. Por eso les digo, la casa puede ser algo tan natural o tan sobrenatural de que solamente uno llega, se para ahí en la puerta y ya siente un reposo. Pero ¿y cómo? Si es un lugar, son 4 paredes, pero ¿por qué me dan reposo? Porque es mi casa. ¿Sí? Entonces por eso es importante de que ustedes y yo, espiritualmente hablando, literalmente hablando, o sea, tengamos una casa. Amén. ¿A dónde poder llegar y reposar? ¿Dónde poder llegar y estar uno? ¿Cómo? Entonces, ¿por qué fue que estos, por eso les coloqué esta versión, porque esta fue una de las que más me gustó, no son parte de mi familia? ¿Por qué? Porque no vivían en la misma casa, ¿verdad? Bueno, voy a tratar de terminar por lo menos con esto y vamos a dejar otro para los siguientes días. No los conozco, dice, y escuchen lo que le dice, ¿qué están haciendo aquí? Si no los conozco, ¿qué están haciendo aquí? Entonces, no tenían un propósito, una razón para estar acá. Por ejemplo, nosotros fuimos ayer allá a Poás. Si alguien nos pregunta, ¿y qué están haciendo aquí? Pues venimos a dar clases. ¿Y qué más? Y venimos a ensayar. ¿Y qué más? Y vamos a ministrar. O sea, teníamos un propósito, una razón para la cual estar allá. Pero aquí le dice, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Sin propósito. Entonces, en nuestras vidas, ustedes y yo tenemos que aprender, ¿verdad? De que si estamos en el Evangelio, el Señor nos pudiera preguntar, ¿y por qué están en el Evangelio? No podemos responder, porque mis papás me lo heredaron, porque es así como se mueve la religión tradicional. Yo soy esto. Por ejemplo, allá en Naranjo me pasaba algo. Estaban hablando de fútbol y me dice una muchacha, pastor, conviértese al Heredia. Y yo le digo, ¿y tú por qué le vas a Heredia? Porque mis papás le van a Heredia. Entonces, si era bueno o malo el equipo, saber, ¿verdad? Pero ahí viene, o sea, ¿por qué le va uno a X equipo? ¿Por qué hace uno X cosas? Muchas veces porque solo se las heredan, pero no tiene uno un propósito. En este caso, imagínense, acuérdense que estamos hablando de los códigos, ¿verdad? De los que luchan para la salvación. Que nos preguntaran a nosotros, que el Señor nos preguntara, ¿y cuál es tu propósito? ¿Por qué estás aquí? Pues a mí solo me invitaron y vine. No, creo que nuestro propósito tiene que ser, entendiendo el tema,
Estoy luchando para permanecer en mi salvación. Hay una respuesta, ¿verdad? Bueno, avancemos al siguiente. Dice, no sé de dónde eres, porque no eres parte de, no eres de mi familia. Y yo no sé ustedes, mis amados hermanos, pero ustedes y yo, lo vamos a decir así, podemos ser buenas personas, podemos ser dadivosos, pero ¿a quién le damos más? Aunque sean cositas pequeñas, pero son constantes, le damos más a la familia que a algún conocido, aunque seamos dadivosos, aunque seamos bondadosos. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice, hueso de mi hueso, carne de mi carne. Y muchas veces como padres lo experimentamos, sentimos más satisfacción en que nuestros hijos estén bien, en que nosotros estemos bien. Pero vamos a avanzar para poder ir terminando ya. Y luego le dice, no sé de dónde, escuchen esto, de dónde salieron ustedes. Yo le coloqué aquí a este punto, sin padres. ¿Se recuerdan en la Biblia? Había un hombre que estaba ciego, que el Señor Jesús lo sanó. Y lo llevan delante, bueno, los fariseos lo mandan a llamar y le preguntan, ¿verdad? Y él da la respuesta acerca de su ceguera. Y como no le creían, mandan a llamar a los padres. Y le preguntan a los padres, ¿este es su hijo? Sí, le dicen. ¿Era ciego? Sí. ¿Y por qué ve? Y los padres, dice la Biblia, que por miedo a ser echados de la sinagoga, ellos responden, ese es nuestro hijo, sabemos que estaba ciego. ¿Por qué ve? No lo sabemos, pregúntenle a él. Ya no dieron la cara por su hijo. Mas sin embargo, cuando uno aquí dice, no sé de dónde salieron ustedes, ¿quién va a dar la cara por uno? Nadie. Pero si nosotros tenemos al Señor por Padre, porque recuérdense, mis amadas hermanas, que todo esto que estamos hablando son las palabras que dijo Jesús. Jesús le dice a estos que llegaron ahí, no sé de dónde salieron ustedes. Y tampoco vemos que en la Biblia diga, vayan a preguntarle a mis papás te van. O no sé si a ustedes les ha pasado, que a veces allá en Guatemala también nos pasaba, ¿verdad? Que a nosotros no nos conocían. Y uno decía, mire, yo soy hijo de doña Chiqui. ¡Ah! ¿Pero por qué dicen ese usted es hijo de doña Chiqui? O sea, no se acuerdan de uno, no lo conocen a uno, pero al papá sí. Entonces el hecho de que conozcan a nuestros padres nos da también a nosotros una identidad. Y repito, a nosotros ni nos conocen, pero por conocer a nuestros padres pretenden que por eso nos conocen, siguen sin conocernos, pero como que ya el hecho de saber que tenemos padres y quiénes son, da confianza y, como repito, también da identidad. Entonces, espiritualmente hablando, es lo mismo, ¿verdad? De que nosotros tenemos que saber también de dónde salimos. Por ejemplo, si hablamos en relación a mi ministerio, alguien podría decir, ¿a vos quién te nombró pastor? Bueno, a mí me nombró pastor, no lo voy a grabar ahorita. Y me conocen, claro que me conocen, y conocen también a los que me nombraron. Pero imagínense, ¿y quiénes son tus padres? Andaba alguien por ahí, aquí, diciendo que, no lo voy a grabar. ¿De dónde salieron ustedes? Pues tenemos que tener un lugar de dónde. Y voy a ir terminando. Luego dice acá, no sé quién eres. Escuchen lo que le dice, no eres parte de mi familia. Entonces acá, la otra dice, porque no eres de mi familia. Pero esta dice, no eres parte de mi familia. Y aquí viene en mi memoria una cita que dice, cuando el Señor Jesús le está lavando los pies a los discípulos, y Pedro le dice, no, a mí no me los lavarás. Y el Señor le dice, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Y aquí esta versión dice, no eres parte de mi familia. Entonces yo le coloqué aquí, a este punto, sin parte con Dios. Amén. Bueno, del tema todavía falta mucho más. Aquí venían los significados de la palabra, y aquí empezamos con el desarrollo, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo con esta cita. Luchad por entrar por la puerta estrecha. Y como ya lo vimos, ¿verdad? ¿Cuál es la puerta estrecha? Es la puerta para salvación. Amén. Así que, mis amadas hermanas, que el Señor nos ayude, que nos dirija, ¿verdad?
que nos enseñe, que nos instruya de que la salvación, o sea, para ser salvos, no basta solamente el haberle abierto el corazón. Amén. Hay que luchar, hay que esforzarse. Solo lo vamos a ver si les logro mencionar esto. Bueno, vamos a verlo acá. Esa palabra luchar, en esta dice luchar, ¿verdad? En la otra versión dice, aquí miren qué dice, aquí dice compite, o sea, parte de esa lucha es un competir. En esta dice que hay que esforzarse. En esta otra dice, miren, rogando encarecidamente. Es la misma palabra. En esta dice pelea y en esta dice peleado. En esta dice pelearán. O sea, nos damos cuenta de que no es nada más una sola cosa, digámoslo así, lo que hay que hacer, sino son varias cosas, que es la misma palabra que empezamos a hablar el día de hoy, pero que tenemos que buscar, pues, hacerla, ¿verdad? Amén, amén y amén.